repetir que, según el proyecto, esto se trata de una situación evidenciada, más no de un caso específico. O sea, la propuesta no es para el referido caso, o sea, Abimael Guzmán, sino para situaciones como la descrita que eventualmente se puedan presentar de aquí a futuro. Porque este proyecto de ley obviamente tiene que pasar por una comisión del Congreso, ¿no? Y luego ser debatida en el Pleno. Se puede exonerar también de comisión, ¿cierto? Pero esto obviamente va a tardar mientras se convoca el siguiente Pleno y se prioriza el debate, ¿no?, de una propuesta de esta naturaleza. Va o pretende solucionar situaciones a futuro. Bien, 1:22 de la tarde. Seguimos con más información en la rotativa del aire, cambiamos de tema y les comentamos que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, afirmó que se trabaja en la recolección de firmas para la realización de un referéndum que busca la convocatoria de una asamblea constituyente. Yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasa por un cambio de la Constitución. Estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente. La también vicepresidenta de la República comentó que el Congreso tiene también la facultad, obviamente, de cambiar la Constitución, pero a su criterio no ha hecho nada hasta el momento para beneficiar al país. El Congreso también tiene las facultades, pero señores, estamos en una el Congreso ¿qué tiempo tiene con esta Constitución y no han hecho ningún cambio que valga la pena para el beneficio de las grandes necesidades del país? Muy bien, vamos a conversar con la doctora Betsabe Bellis. Ella es constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, doctora Bellis? Muy buenas tardes. Bienvenida a la rotativa del aire. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, en este proceso, ¿no?, para el cambio de la Constitución, acabamos de escuchar a la ministra, ¿no?, y vicepresidenta Dina Boluarte, pero ella habla en primera persona. Nosotros estamos recolectando, estamos buscando, estamos trabajando, ¿no?, para obtener firmas y que se efectúe un referéndum. Yo pregunto, ¿esto es algo que es viable en el sentido de que, bueno, una persona integrante del gobierno no debe mantenerse al margen de esta situación? ¿No está de alguna manera violando un principio de neutralidad? Bueno, agradezco la pregunta porque eso nos va a permitir, en primer lugar, tener claridad sobre cuáles son los mecanismos viables y evaluar efectivamente si están transgrediéndose principios de neutralidad. El artículo 206 establece 3 caminos, ¿no? Un primer camino es la iniciativa del presidente de la República de dar una reforma constitucional. Presenta un proyecto ante el Congreso, se debate en el Congreso y si efectivamente se aprueba con mayoría, se somete a un referéndum para proceder con la probable convocatoria de asamblea constituyente. El segundo camino, ¿sí?, correspondería a que los congresistas presenten este proyecto. Igualmente, el camino es discutirlo por el Congreso y eventualmente aprobarlo en mayoría, o también está la posibilidad de 2 legislaturas sucesivas que tengan una aprobación de 2/3. Y eso evitaría ir al referéndum que ratificaría. El tercer camino, y ese es el punto crucial de este análisis en esta pregunta, es efectivamente si se logra el 0.3% de la población, ya, de los ciudadanos, de la población electoral, presenta esta iniciativa legislativa para que el Congreso debata y justamente convoque a referéndum. Entonces, aquí es importante ir justamente a evaluar quiénes son los autorizados para presentar esta iniciativa de referéndum. Y para eso el marco que tenemos es la Ley de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos, la Ley 26.300, donde se estipula que el artículo 17 se requiere el 0.3% de la población electoral. En este caso, la población electoral del 2021 ha sido de 25.290.000 votantes aproximadamente, y eso quiere decir que se estaría requiriendo aproximadamente unas, si no me equivoco, unas firmas de alrededor de 75.850. Ahora, el marco justamente está dentro de la atribución constitucional que se da al derecho de la ciudadanía de tener iniciativa legislativa, de poder participar
justamente de una democracia directa y ejercer su participación pública. Efectivamente, esta cantidad de ciudadanos, esta cantidad de firmas puede ser indistinta, ¿no? ¿Quiénes pueden firmarlo? Y en este caso, ¿qué ocurriría si el Congreso, pese a presentar este 0.3% de firmas que respaldan este proyecto, no lo acepta o si no modifica sustancialmente el proyecto? Esta iniciativa ciudadana podría ir al Jurado Nacional de Elecciones, esto lo habilita el artículo 41 de la ley que acabo de mencionar, y podría solicitar la iniciación de procedimiento de referéndum, pero aquí sí la exigencia es mayor, tendría que ser el 10% de firmas del electorado nacional. Es decir, casi 2,5 millones de ciudadanos tendrían que firmar esta iniciativa. Sí, pero para más o menos ir aterrizando en la pregunta, ok, ya conocemos cuáles son los requisitos, las condiciones para este tema de cambio constitucional, pero a ver, un miembro del Ejecutivo puede participar activamente en este proceso de recolección. Claro, porque repito, lo que yo entiendo acá es la vicepresidenta, repito, habla en primera persona, ¿no? Y eso es lo que genera duda al respecto. Claro, eso evidentemente corresponde a un control político, ¿no? Este tipo de expresiones que pueda manifestar la vicepresidenta, al ser miembro del Ejecutivo, está de alguna manera desconociendo su facultad de ir por la vía del Ejecutivo, que es que el Consejo de Ministros apruebe esa iniciativa de reforma constitucional que lidera el presidente de la República. En ese caso, efectivamente, pareciese que no queda muy claro si están entendiendo cuáles son sus capacidades y funciones, pero ya resulta un juicio ético en realidad, porque definitivamente acá hay responsabilidades, ¿no? Como ejecutivo no es que ellos puedan proponer y darle iniciativa ciudadana y convocar a las personas, eso sin duda que no correspondería, sino que es dentro de la sociedad civil la que se organiza para convocarlo. Ahora, si es que existe alguna restricción al respecto, creería que esto ya corresponde al political question, ¿no? Este tema de las declaraciones que puede emitir un vicepresidente, si es conveniente o no conveniente y si es adecuado.